Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias familiares más oscuras salen a la luz. Aquí descubrirás secretos, traiciones, mentiras y el precio que algunas personas están dispuestas a pagar por dinero y poder. Si te gustan las historias intensas y llenas de drama real, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Mi nombre es Laura Mendoza. Tengo 41 años y he trabajado como asistente legal durante más de una década. He leído miles de contratos, declaraciones y expedientes judiciales. Pensé que ya nada podía sorprenderme. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que mi propia hermana intentó hacerle a mi hija. Hace 4 meses mi madre murió. Y con su muerte también murió la poca paz que quedaba en nuestra familia. Mi madre, Elena Mendoza, vivía en una pequeña casa amarilla en un vecindario tranquilo de Ohio. Había sido maestra de primaria durante 30 años. Era una mujer amable, organizada y demasiado generosa para su propio bien. Tenía 2 hijas. Mi hermana mayor, Patricia, y yo. Patricia siempre había sido la favorita de todos. Encantadora, elegante, manipuladora cuando quería. Tenía una forma de hablar que hacía que la gente confiara en ella incluso cuando no debía hacerlo. Yo era distinta. Más callada. Más reservada. Mientras Patricia hablaba, yo observaba. Mientras ella prometía, yo cumplía. Y mi madre lo sabía. Nunca lo decía directamente, pero lo sabía. Cuando comenzó a enfermarse, no fue Patricia quien apareció con bolsas del supermercado ni quien la llevó a sus citas médicas. Fue mi hija. Camila. Mi hija tenía apenas 20 años cuando decidió mudarse con su abuela para cuidarla mientras estudiaba enfermería. Trabajaba medio tiempo en una farmacia y aún así encontraba tiempo para cocinar, limpiar y acompañar a mi madre todas las noches. Yo hacía lo que podía, pero apenas lograba mantenernos a flote económicamente. Camila fue quien estuvo allí realmente. Dormía en una silla cuando mi madre tenía fiebre. Le leía novelas por las noches cuando ya no podía sostener un libro entre las manos. La ayudaba a caminar al baño. Le preparaba té cuando los dolores empeoraban. Patricia apareció solo 3 veces en casi 2 años. Y cada vez hacía las mismas preguntas. ¿La casa sigue a nombre de mamá? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado? ¿Actualizó el testamento? Nunca preguntaba cómo se sentía. Solo preguntaba por el dinero. Recuerdo perfectamente la segunda vez que vino. Me tomó del brazo en el pasillo y habló en voz baja. Laura, alguien debería revisar ese testamento. Mamá ya está vieja. Sentí un escalofrío cuando lo dijo. Porque no sonó como preocupación. Sonó como cálculo. Pero en aquel momento decidí ignorarlo. Quería creer que todavía éramos una familia. Me equivoqué. Mi madre murió un martes de enero. Cáncer pancreático. Al final todo ocurrió muy rápido. Demasiado rápido. El funeral fue pequeño. Apenas unas 40 personas en una iglesia enorme y silenciosa. Camila permaneció junto a mí todo el tiempo. Patricia llegó 20 minutos tarde usando gafas oscuras y ni siquiera se las quitó durante la ceremonia. 2 días después, fuimos a la oficina del abogado de mi madre para leer el testamento. Aún puedo recordar el olor a café viejo y alfombra húmeda. Estábamos sentadas frente al escritorio cuando el abogado comenzó a leer. La casa familiar. Los ahorros. $240.000. Todo quedaba a nombre de Camila Mendoza. Hubo un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Y luego el abogado leyó la última línea. Para mi nieta Camila, estuvo conmigo cuando realmente importaba. Vi el rostro de Patricia endurecerse lentamente. No gritó. No lloró. Eso habría sido más fácil. Simplemente se quedó inmóvil, mirando al abogado como si acabara de traicionarla personalmente. Después se levantó, tomó su bolso y salió sin decir una sola palabra. Camila me miró nerviosa. ¿Crees que está bien? Yo asentí aunque sabía la verdad. No estaba bien. Y lo que venía después sería mucho peor. Exactamente 48 horas después comenzó la guerra. Patricia me llamó esa noche.
Su voz sonaba fría. Controlada. Demasiado controlada. Tenemos que hablar sobre el testamento. No hay nada que hablar, respondí. Mamá no estaba en sus 5 sentidos cuando firmó eso. Sentí como mi cuerpo se tensaba. El abogado confirmó que estaba mentalmente apta. Todo fue legal. ¿De verdad crees que una madre dejaría a su propia hija sin nada? Guardé silencio unos segundos. Luego respondí algo que ella jamás me perdonó. Creo que mamá recordó perfectamente quién estuvo a su lado y quién no. Patricia colgó sin despedirse. 2 horas después, Camila me llamó llorando. Tía Patricia dice que la abuela estaba confundida. Dice que debo hacer lo correcto. Ahí fue cuando entendí algo. Mi hermana no iba a aceptar la decisión de nuestra madre. Iba a pelear por ese dinero. Y no le importaba destruir a Camila para conseguirlo. Esa noche permanecí sentada en la oscuridad de mi cocina durante horas. Porque después de tantos años trabajando en oficinas legales, reconocí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Patricia estaba preparando algo. Y yo necesitaba estar lista antes de que atacara. A la mañana siguiente fui directamente al despacho donde trabajaba. El edificio era viejo, silencioso y olía a papel archivado y café recién hecho. Llevaba más de 9 años trabajando allí y conocía cada rincón del lugar. Pero ese día sentía algo diferente. Una presión en el pecho que no desaparecía. Entré a la oficina de Andrés Salazar, uno de los abogados más respetados del bufete y el hombre que más me había enseñado sobre herencias y disputas familiares. Él levantó la vista apenas entré. Tienes mala cara, Laura. Cerré la puerta detrás de mí. Necesito ayuda. Le conté todo. La lectura del testamento. Las llamadas de Patricia. La presión sobre Camila. Y el extraño interés que mi hermana siempre había tenido por el dinero de mi madre. Andrés escuchó en silencio con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé soltó un largo suspiro. El testamento parece sólido, dijo finalmente. Pero eso no significa que ella vaya a detenerse. Asentí. Porque yo también lo sabía. Patricia no era de las personas que aceptaban perder. Especialmente cuando había dinero de por medio. Quiero que representes oficialmente a Camila, le dije. Necesito que Patricia sepa que no estamos solas. Andrés aceptó inmediatamente. Pero luego dijo algo que me dejó pensando. Deberíamos revisar las cuentas bancarias de tu madre. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque cuando alguien reacciona con tanta desesperación por una herencia, normalmente hay algo más detrás. No respondí. Pero una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de mí. Esa misma tarde iniciamos una auditoría financiera de los últimos movimientos bancarios de mi madre. Y mientras tanto, Patricia comenzó su campaña. Llamó a todos. Tíos. Primos. Viejos amigos de la familia. Su versión de la historia era siempre la misma. Camila había manipulado a su abuela. Yo estaba usando a mi hija para quedarme con el dinero. El testamento era injusto. Y la familia debía intervenir. Era inteligente. Porque Patricia nunca gritaba. Nunca insultaba directamente. Simplemente sembraba dudas. Y las dudas son peligrosas. Especialmente dentro de una familia. Mi teléfono dejó de sonar. Las reuniones familiares desaparecieron. Algunas personas dejaron de responder mis mensajes. Y luego comenzaron las publicaciones indirectas en redes sociales. Hay quienes se aprovechan de los ancianos y lo llaman amor. Algunas personas solo ayudan cuando esperan algo a cambio. No mencionaban nombres. Pero no hacía falta. Una noche Camila llegó llorando a casa. Tenía los ojos rojos y las manos temblando. ¿Qué pasó? Se dejó caer en el sofá. Tía Patricia fue a la universidad. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué hizo? Me esperó afuera del edificio de enfermería. Mi respiración se volvió lenta. Pesada. Camila tragó saliva antes de continuar.
Había otras personas cerca, compañeros de clase, y ella empezó a decir que yo había manipulado a la abuela. Cerré los ojos un momento. Porque podía imaginar perfectamente la escena. Patricia sabía actuar. Sabía exactamente cuándo levantar la voz y cuándo fingir dolor. ¿Y tú qué hiciste? Me fui. Camila comenzó a llorar otra vez. Pero me gritó algo antes de que subiera al auto. La miré fijamente. ¿Qué te dijo? Camila tardó unos segundos en responder. Dijo que la abuela estaría avergonzada de mí. Sentí una furia tan intensa que tuve que apretar las manos para no temblar. Mi madre adoraba a Camila. La adoraba. Había sido la única persona que permaneció a su lado hasta el último día. Y Patricia lo sabía. Pero aún así estaba dispuesta a destruir emocionalmente a mi hija si eso la acercaba al dinero. Esa noche cenamos en silencio. Camila apenas tocó la comida. Yo tampoco tenía hambre. Entonces ella dijo algo que me partió el corazón. Tal vez debería darle el dinero. Levanté la vista inmediatamente. ¿Qué? La casa, la herencia, todo. Sentí un nudo en el pecho. Camila. Estoy cansada, mamá. Todos hablan de mí como si fuera una estafadora. No puedo seguir así. Negué lentamente con la cabeza. No vas a darle nada. Pero... No. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Camila se quedó callada. La miré fijamente. Tu abuela tomó esa decisión estando completamente consciente. Nadie la manipuló. Ella eligió dejarte todo porque tú estuviste ahí cuando más te necesitaba. Camila bajó la mirada. Pero la familia me odia. La verdad siempre incomoda a quienes se benefician de la mentira. Ella no respondió. Solo jugueteó con el tenedor mientras las lágrimas seguían cayendo lentamente. 2 días después recibimos un mensaje grupal. Patricia había incluido a toda la familia. Reunión familiar este sábado en la casa de mamá. Tenemos que resolver esto como adultos. Debajo del mensaje había varias respuestas. Ahí estaremos. Es lo correcto. Esto ya duró demasiado. Leí todo en silencio. Camila me miró nerviosa. ¿Vamos a ir? Pensé durante unos segundos. Y entonces entendí exactamente lo que Patricia estaba planeando. No quería hablar. Quería presionar. Quería poner a Camila sola frente a varios adultos hasta quebrarla emocionalmente. Quería que firmara algo. Tal vez un acuerdo. Tal vez una renuncia. Tal vez algo peor. Miré a mi hija. Sí, dije finalmente. Tú vas a ir. Camila abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Vas a entrar, te vas a sentar y vas a escuchar. Pero no vas a firmar absolutamente nada. ¿Y tú? Me levanté lentamente de la mesa. Yo voy a asegurarme de que Patricia jamás vuelva a intentar algo así. Esa misma noche llamé a Andrés. Necesito que estés disponible el sábado. Hubo un silencio breve. ¿Qué tan grave crees que será? Miré por la ventana de mi cocina hacia la oscuridad del vecindario. Y respondí con total sinceridad. Creo que mi hermana está a punto de cometer el peor error de su vida. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Desde las 6 de la mañana ya estaba despierta. No había dormido bien en toda la semana. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba a Camila sentada sola en aquella casa, rodeada de personas intentando manipularla. Y lo peor era que conocía perfectamente a mi hermana. Patricia no improvisaba. Ella planeaba. Calculaba. Manipulaba cada detalle hasta conseguir lo que quería. A las 9 de la mañana recibí una llamada de Andrés. Ya tengo los resultados preliminares de la auditoría bancaria. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Y... hubo un pequeño silencio. Laura, encontré varios retiros sospechosos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé asiento lentamente. ¿Cuánto dinero? $15.000. Cerré los ojos. Andrés continuó hablando.
Los retiros fueron realizados durante los últimos meses de vida de tu madre. Algunos ocurrieron cuando ella ya estaba bajo cuidados paliativos. La rabia comenzó a subir lentamente dentro de mí. ¿Las firmas? Eso es lo peor. Algunas no coinciden completamente con la letra de tu madre. Abrí los ojos de golpe. ¿Estás diciendo que alguien falsificó su firma? Todavía no puedo afirmarlo oficialmente, pero todo apunta a eso. Mi respiración se volvió pesada. Porque en el fondo, yo ya sabía quién había sido. Patricia. Siempre Patricia. Andrés decidió enviar las firmas a un especialista forense para analizarlas. Y antes de colgar me dijo algo que no olvidaré jamás. Si tu hermana intentó robar dinero antes de la muerte de tu madre, no se va a detener ahora. Después de esa llamada fui directamente a casa de mi madre. O mejor dicho, la casa de Camila. Mi hija estaba en el dormitorio principal organizando algunas cajas viejas. El olor de los perfumes de mi madre aún permanecía en el aire. Camila sostenía una pequeña caja de madera entre las manos. La reconocí inmediatamente. El joyero de cedro de mi madre. Encontré esto, dijo en voz baja. Me acerqué lentamente. Ella levantó el forro interior de terciopelo y sacó un sobre amarillo. Mi nombre dejó de existir por un segundo cuando vi la letra en el frente. Era la escritura de mi madre. Perfectamente reconocible. Delgada. Inclinada ligeramente hacia la derecha. Camila me entregó el sobre. Tenía escrito: para Camila. Mis manos comenzaron a temblar mientras abría la carta. La primera línea me dejó sin aire. Si estás leyendo esto, es porque Patricia ya comenzó a pelear por el dinero. Sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Mi madre escribió que sabía perfectamente cómo era Patricia. Que durante años le había prestado dinero. Mucho dinero. Y que jamás recibió un solo dólar de regreso. $80.000. Leí la cifra 3 veces. 80.000. Camila estaba completamente inmóvil observándome. Continué leyendo. Entonces llegué a la parte que lo cambió todo. Hace 2 años, mientras estaba hospitalizada, alguien retiró dinero de mi cuenta usando mi nombre. Sé quién fue. No tuve fuerzas para enfrentarla. Tuve que sentarme. Porque ya no eran sospechas. Era la verdad. Mi madre lo sabía. Siempre lo supo. La última parte de la carta hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Dejo todo a Camila porque ella estuvo conmigo cuando realmente importaba. El amor verdadero no se mide con palabras, sino con presencia. Hubo un largo silencio en la habitación. Camila fue la primera en hablar. La abuela sabía todo. Asentí lentamente. Sí. Guardé la carta cuidadosamente dentro del sobre. Y en ese momento tomé una decisión. Patricia no iba a salirse con la suya. No después de todo lo que había hecho. No después de convertir el dolor de mi hija en una guerra. Esa tarde me reuní con Andrés en su oficina. Le mostré la carta. Él la leyó 2 veces en completo silencio. Después levantó la vista hacia mí. Esto cambia todo. Lo sé. Andrés abrió una carpeta gruesa sobre el escritorio. Dentro estaban los estados bancarios, las copias de las firmas sospechosas y varios documentos legales. Si quieres, podemos denunciarla formalmente. Miré la carta otra vez. Pensé en mi madre enferma. Demasiado cansada para enfrentar a su propia hija. Y pensé en Camila llorando en mi cocina. Todavía no, respondí finalmente. Andrés me observó con atención. Entonces, ¿qué quieres hacer? Cerré lentamente la carpeta. Esperar al momento correcto. El sábado por la tarde estacioné mi auto a 2 calles de la casa. Camila había llegado primero. Yo no quería que Patricia supiera que estaba cerca. Mi hija me envió un mensaje apenas entró. Mamá, hay un abogado aquí. Respiré profundamente. Tal como sospechaba. Respondí rápidamente. No firmes nada. Estoy cerca.
Luego envié otro mensaje a Andrés. Prepárate. Desde mi auto podía ver parcialmente la casa. Las cortinas estaban cerradas. El automóvil de Patricia estaba estacionado frente a la entrada. Y también había otro sedán gris que no reconocí. El del abogado. Miré el reloj. 2:07 de la tarde. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Era Camila. Mamá, pusieron documentos sobre la mesa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. La trampa ya había comenzado. Imaginé perfectamente la escena. Mi hija sentada sola. Patricia fingiendo preocupación familiar. Un abogado intentando presionarla. Varios adultos rodeando a una chica de 20 años. Pero Patricia había cometido un error. Creyó que Camila estaba indefensa. Y estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Tomé mi bolso. Abrí la puerta del auto. Y caminé directamente hacia la casa de mi madre. Porque había llegado el momento de terminar con las mentiras. Cuando abrí la puerta de la casa, el silencio dentro del salón fue inmediato. Todos voltearon a verme. Patricia estaba sentada en el sofá principal con las piernas cruzadas y una expresión cuidadosamente ensayada de preocupación. A su lado estaba su esposo, Ricardo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Y frente a Camila había un hombre desconocido usando traje gris y sosteniendo una carpeta legal sobre las piernas. El abogado. Mi hija estaba sentada sola en una butaca junto a la ventana. Y sobre la mesa había varios documentos listos para ser firmados. Exactamente como imaginé. Cerré la puerta lentamente detrás de mí. Perdón por llegar tarde, dije con calma. Patricia se puso de pie inmediatamente. Laura, esto es una reunión familiar. Entonces qué extraño que haya un abogado presente. El hombre del traje acomodó sus lentes. Buenas tardes. Soy el licenciado Esteban Ruiz. ¿Especialista en herencias? Pregunté. Hubo un silencio incómodo. Generalmente manejo casos civiles. Claro. Patricia había traído al primer abogado disponible para intentar intimidar a Camila. Me acerqué lentamente hasta quedar junto a mi hija. Puse una mano sobre su hombro. Sentí cómo soltaba el aire lentamente al notar que ya no estaba sola. Patricia recuperó rápidamente su sonrisa falsa. Solo estamos tratando de resolver esto de forma madura. Miré los documentos sobre la mesa. ¿Presionando a una chica de 20 años para que renuncie a su herencia? Ricardo intervino inmediatamente. Nadie la está presionando. Tomé uno de los papeles. Lo leí rápidamente. Era exactamente lo que esperaba. Un acuerdo de transferencia voluntaria. Si Camila firmaba, perdería absolutamente todo. La casa. El dinero. Incluso el derecho a impugnar futuras decisiones legales. Levanté la vista lentamente. Esto no es una conversación familiar. Es una emboscada. El abogado aclaró la garganta. La señorita Camila tiene derecho a decidir libremente. Claro, respondí. Rodeada de 4 adultos y un abogado en la casa de su abuela fallecida. Muy libre todo. Patricia perdió un poco la paciencia. Mamá no estaba bien cuando hizo el testamento. El médico confirmó que sí lo estaba. Porque tú manipulaste todo. Camila se tensó inmediatamente. Pero yo seguí completamente calmada. Porque sabía algo que Patricia todavía ignoraba. Y estaba esperando el momento exacto. Patricia dio un paso hacia mí. Yo soy la hija mayor. Mamá jamás me habría dejado sin nada. La miré fijamente. Tal vez sí recordaba perfectamente quién estuvo con ella y quién no. El ambiente se volvió pesado. Tenso. Entonces alguien tocó la puerta. Todos voltearon. Era mi prima Verónica. Entró confundida sosteniendo una botella de vino. ¿Qué está pasando aquí? Patricia sonrió rápidamente. Nada grave. Solo estamos resolviendo unos asuntos familiares. Pero Verónica vio los documentos. Vio al abogado.
Y vio la cara de Camila. Entonces dejó lentamente la botella sobre una mesa. Esto no parece una cena familiar. Nadie respondió. Aproveché ese silencio. Saqué mi teléfono. Y envié un solo mensaje. Ahora. Menos de un minuto después volvieron a tocar la puerta. Esta vez era Andrés. Entró con su portafolio negro bajo el brazo y la misma tranquilidad intimidante que tenía siempre en los tribunales. El abogado de Patricia palideció apenas lo vio. Andrés cerró la puerta detrás de sí. Buenas tardes. Patricia cruzó los brazos. ¿Ahora traes abogados también? Sonreí levemente. Curioso. Tú empezaste. Andrés se acercó a la mesa y tomó los documentos. Los revisó durante unos segundos. Luego levantó la vista hacia el otro abogado. Este acuerdo no tiene ninguna validez si fue presentado bajo presión y sin asesoría independiente para la beneficiaria. El hombre del traje gris comenzó a guardar lentamente sus papeles. Ya entendía que aquello estaba saliendo mal. Muy mal. Pero todavía no había terminado. Abrí mi bolso. Y saqué una carpeta amarilla gruesa. La coloqué sobre la mesa lentamente. El sonido del golpe resonó en toda la habitación. Patricia frunció el ceño. ¿Qué es eso? La miré directamente a los ojos. La verdad. Saqué el primer documento. Estados bancarios. Los coloqué uno por uno sobre la mesa. 6 retiros sospechosos realizados desde la cuenta de mamá durante sus últimos meses de vida. Patricia palideció. Ricardo dejó de hablar. Continué. $3.000. 2.000. 5.000 más. Verónica observaba los papeles completamente confundida. Andrés habló con voz firme. Todos los retiros ocurrieron cuando la señora Elena Mendoza ya estaba gravemente enferma. Saqué entonces las copias de las firmas. Y estas son las autorizaciones bancarias. Patricia ya no podía mirarme directamente. ¿Qué intentas decir? La observé en silencio unos segundos. Que las firmas no coinciden con la letra de mamá. Ricardo abrió los ojos. Eso no prueba nada. Andrés abrió otra carpeta. El análisis preliminar de un perito caligráfico indica posible falsificación. El salón quedó completamente en silencio. Patricia comenzó a respirar más rápido. Entonces saqué el último sobre. El más importante. La carta de mi madre. La sostuve unos segundos entre las manos antes de hablar. Camila encontró esto escondido dentro del joyero de mamá. Patricia dio un paso atrás. Creo que en ese momento ya sabía exactamente lo que venía. Abrí lentamente la carta. Y comencé a leer en voz alta. Patricia me ha pedido dinero durante años y jamás devolvió nada. El rostro de mi hermana perdió completamente el color. Seguí leyendo. Hace 2 años alguien retiró dinero de mi cuenta usando mi nombre. Sé quién fue. Verónica llevó una mano a la boca. Ricardo miró lentamente hacia Patricia. Pero lo peor estaba por llegar. Leí la última parte lentamente. Dejo todo a Camila porque ella estuvo conmigo cuando realmente importaba. El silencio que siguió fue devastador. Patricia parecía incapaz de respirar. Y por primera vez desde que comenzó toda aquella guerra. La máscara finalmente se rompió. Patricia seguía inmóvil en medio del salón. Sus ojos estaban clavados en la carta de mi madre como si el papel pudiera desaparecer si dejaba de mirarlo. Nadie hablaba. Nadie se movía. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared que mi madre solía ajustar todos los domingos por la mañana. Ricardo fue el primero en romper el silencio. Patricia, dime que eso no es cierto. Ella no respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. Verónica retrocedió lentamente. Dios mío. Andrés cerró la carpeta con tranquilidad. Los documentos bancarios, las firmas y esta carta son evidencia suficiente para iniciar una investigación formal por fraude financiero. Patricia reaccionó inmediatamente. No pueden hacerme esto.
Su voz ya no sonaba elegante ni controlada. Sonaba desesperada. La miré fijamente. No fuimos nosotros quienes hicimos esto, Patricia. Ella comenzó a llorar. Pero incluso entonces, algo dentro de mí ya no reaccionó. Porque llevaba semanas viendo a mi hija sufrir. Llevaba semanas escuchando mentiras. Llevaba semanas observando cómo intentaban destruir emocionalmente a Camila por dinero. Y ahora finalmente todo había salido a la luz. Patricia se dejó caer lentamente sobre el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Ricardo me dejó hace 3 meses. El salón quedó en silencio otra vez. Ella respiró profundamente antes de continuar. Tengo deudas, demasiadas deudas. La hipoteca está atrasada. Los bancos no dejan de llamar. No sabía qué hacer. Ricardo la observó sorprendido. Me robaste incluso a mí. Patricia comenzó a llorar más fuerte. Pensé que mamá iba a ayudarme otra vez. Cerré los ojos por un momento. Porque por primera vez en toda la noche vi algo real en ella. No manipulación. No actuación. Miedo. Un miedo enorme y miserable. Pero aún así, eso no borraba todo lo que había hecho. Abrí los ojos lentamente. Podrías haber pedido ayuda. Patricia levantó la mirada hacia mí. ¿Después de tantos años? ¿Después de todos mis errores? Sí, respondí. Porque seguía siendo mi hermana. Sus labios comenzaron a temblar. Pero elegiste otra cosa. Miré los documentos sobre la mesa. Elegiste mentir. Elegiste humillar a Camila. Elegiste falsificar la firma de mamá mientras ella se estaba muriendo. Cada palabra parecía hundirse más profundamente dentro de ella. Ricardo tomó su chaqueta sin decir una sola palabra. Patricia intentó detenerlo. Ricardo, por favor. Pero él ya caminaba hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. No sé quién eres ya. Y luego se fue. La puerta se cerró con fuerza detrás de él. Patricia rompió completamente a llorar. Verónica permanecía quieta junto a la pared, todavía intentando procesar todo. Camila seguía sentada en silencio. La observé cuidadosamente. Y sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Mi hija había pasado semanas soportando ataques, insultos y presión psicológica. Y aún así seguía ahí. Fuerte. Patricia levantó lentamente la vista hacia Camila. Nunca quise odiarte. Camila tardó unos segundos en responder. Pero lo hiciste igual. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque era verdad. Patricia había convertido su dolor en veneno. Y terminó destruyendo todo lo que quedaba de nuestra familia. Andrés guardó los documentos dentro de la carpeta. No presentaremos cargos por ahora, dijo con calma. Pero el dinero tendrá que ser devuelto inmediatamente. Patricia asintió lentamente. Ya no quedaba pelea en ella. Solo cansancio. Profundo cansancio. Esa noche salimos de la casa poco después. Camila caminó junto a mí en silencio hasta el auto. Cuando encendí el motor, ella miró una última vez la casa de su abuela. La casa que ahora legalmente le pertenecía. ¿Crees que algún día nos perdone? Preguntó en voz baja. Pensé durante unos segundos. Luego respondí honestamente. No sé si Patricia puede perdonar a alguien, porque todavía no ha aprendido a perdonarse a sí misma. Camila apoyó la cabeza contra la ventana. Y por primera vez en semanas, parecía tranquila. 10 días después, Patricia devolvió los $15.000 mediante transferencia bancaria. Sin mensajes. Sin disculpas. Sin llamadas. Solo el dinero. Ricardo nunca volvió. Y Patricia desapareció completamente de las reuniones familiares. Meses después, Camila se mudó oficialmente a la casa. Pintó las paredes. Arregló el jardín. Transformó la antigua habitación de mi madre en una pequeña sala de lectura.
Y el viejo joyero de cedro quedó colocado sobre una repisa junto a una fotografía de mi madre sonriendo en la cocina. Como si todavía vigilara todo desde algún lugar. Los domingos volvimos a cenar juntas. A veces venía Verónica. A veces solo éramos Camila y yo. Pero el silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía en paz. Y entonces entendí algo importante. La familia no siempre está formada por las personas que comparten tu sangre. A veces la verdadera familia son quienes permanecen contigo cuando todo se derrumba. Las personas que te protegen. Las que se quedan. Las que aman sin esperar recompensa. Patricia creyó que el dinero le daría seguridad. Pero terminó perdiéndolo todo. Su matrimonio. Su reputación. Su familia. Y mi madre, incluso después de morir, logró hacer justicia de la única manera que le quedaba. Dejando todo en manos de la única persona que jamás la abandonó. Camila. Porque algunas herencias no se ganan por obligación. Se ganan con amor. Y esa fue la lección que destruyó a nuestra familia, pero también la que salvó a mi hija. Gracias por escuchar esta historia en Traición y Venganza. Si esta historia te impactó, deja tu comentario, comparte este vídeo y suscríbete para más relatos de traición familiar, secretos y justicia inesperada. Nos vemos en la próxima historia.